Ahora es candidato a la presidencia en un partido chico. Yo he definido, me he permitido definir esta candidatura como una candidatura testimonial que tiene mucho valor. Me hubiera gustado conocerla a su candidata a la vicepresidencia, me han dicho que es una mujer excepcional. Sí. Todo el mundo me dice, ¿por qué ser candidato? ¿Y por qué hacer este testimonio tan sacrificado? Primero que yo empecé a construir un proyecto, ¿no? Desde abajo, pensando en que el país no puede seguir viviendo los bolivianos en una situación democrática, pero en forma de una dictadura, ¿no? Segundo, en la segunda Comisión Nacional de la CIDOB, se analiza el tema del G77 y de la participación política. Ahí ya habíamos dicho, ¿no? Que ya lo habíamos dicho en la primera Comisión Nacional el 6 y 7 de febrero, que el G77 simplemente iba a ser una campaña para el Evo Morales, ¿no? Lo ratificamos. No le pelaron, ¿no? No le pelamos. Lo ratificamos el 7, 8 y 9 de mayo y ahí se discutió el tema de la participación política, se analizaron. Yo presenté ya un perfil del proyecto y se terminó sacando la conclusión de que se participaba. Ahora, ¿quién va a ser el candidato, no? Entonces se discutió bastante y recuerdo, Nazaret Flores, no sé si la conoce. Creo que sí, su nombre sí. Nazaret Flores, una dirigente que le gusta cantar también, ¿no? Entonces ella propone mi nombre, lo pone en consideración de todo y todos aceptan. Todos aceptan. Todos aceptan por los principios de la perseverancia, de la lucha, por ese principio de que hasta ahora no me he ido para acá ni para otro lado, sigo firme en la decisión, por ese respeto también a los mismos compañeros, por ese respeto del territorio, por ese respeto a la misma Constitución, por todo lo que realmente Fernando Vargas es, ¿no? Y eso se valoró y cayó en mi persona, ¿no? ¿Qué es decir cuando se dice hermanos? Hermanos es un término que para nosotros, ¿no? Es algo de respeto, un término que para nosotros es una inclusión, es parte como de la familia, no tenemos que estar discriminando a nadie. En la familia podrán haber sus matices, pero no se discrimina, ¿no? Cuando nace una familia con valores, ¿no? La relación de ustedes con los Carayana, por decir. Nosotros, en el oriente, aunque usted sobre todo, es mestizo. Bueno, ¿sí? Sí, por el tema de que mi padre... a ver, es más mestizo de apellidos, digamos, ¿no? Sí. Porque su padre era indígena y su madre también. Los apellidos de su mamá, mucho más indígenas que los del papá, pero el papá era indígena y la mamá también. O sea, usted tiene apellidos Carayana, pero usted es un indígena. Totalmente, ¿no? Okay, Totalmente. listo, ¿no? ya. Pero, ¿cuál es su relación con los Carayana? Porque lo veo también y lo escucho y digo, ahí está otro que no tiene resentimiento ni rabia porque no son iguales. Mi relación es una relación siempre de respeto, ¿no? Yo he trabajado bastante de mozo con ellos, pero nunca sentí un reproche porque considero que también son mis hermanos, ¿no? Y veo de que las diferencias es que unos tienen plata y otros no tienen, pero eso no significa que tenemos que odiarnos. Ya. Entonces, para nosotros, y sobre todo para Fernando Vargas, guarda un alto respeto también a los Carayana, como decimos acá en el Oriente, claro, ¿no? Sí, claro. Por lo tanto, me relaciono de manera muy fraterna con ellos, ¿no? Y para mí no son distintos, también son personas que se merecen respeto y que también tienen derechos y obligaciones. ¿Cuál es la visión de país que tienen? La visión de país, nosotros tenemos un país unido, un país solidario, un país que respete las pluriculturalidades, pero también respete las diferencias. Ya.
que es lo que, en términos generales, una visión de respeto a la vida y a la naturaleza que hacen parte del ser humano. Esa es la visión, ese es lo que quisiéramos mañana, nosotros como gobierno, que este país volvamos a estimarnos, a querernos, a respetarnos, pero en esa diferencia, pero también a respetar la naturaleza y el medio ambiente. Usted me habla mucho de la naturaleza y coincidirá conmigo en el hecho de que este es un país que vive de sus recursos naturales y que, bueno, ustedes se vieron en problemas precisamente porque les quisieron partir el más importante de los recursos naturales que tenemos, porque es la fuente de toda nuestra agua, digamos, ¿no? Pongámoslo clarito. Pero este es un país que vive de sus recursos naturales. ¿Cómo entender, cómo compatibilizamos la necesidad del uso de los recursos naturales con el equilibrio? Eso es sencillo, ¿no? Es sencillo para mí, desde mi propia experiencia y desde el propio conocimiento, ya así vale el término científico, con el tema de la norma y todas esas cosas, ¿no? Las leyes en cualquier parte del mundo se hacen para aplicarlas y hacerlas que se apliquen. Pero que lamentablemente en nuestro país, los primeros que violan las normas son las autoridades. Entonces, eso hace de que no se respeten las culturas, ¿no?, y las tradiciones de diferentes grupos sociales. No vamos a hablar únicamente de los pueblos indígenas, diferentes grupos sociales. El tema de la naturaleza, la necesidad de ese desarrollo equilibrado debe ser en el marco del respeto de la norma. El 27 de abril de 1992 se aprobó la ley 1333, la ley de medio ambiente, ¿no? Que es una linda ley. Una hermosa ley que era inconstitucional incluso. ¿Por qué inconstitucional? Porque la Constitución no tenía un artículo que proteja el medio ambiente de la antigua Constitución. Pero se empezó a aplicar, nadie dijo nada, porque era la única norma que regulaba el procedimiento de cualquier actividad con la naturaleza. En 1994 se ratificó, en Bolivia el convenio sobre biodiversidad biológica, ¿no? Y ahí claramente se tiene establecido el término de conservación, que los ambientalistas, a veces hay ambientalistas ya exagerados, ¿no?, que hablan de preservación. Y el término preservación es no tocar absolutamente nada. Y el término... Lo que no es correcto. Lo que no es correcto, totalmente. Vaya en contra del principio de la cultura de los grupos sociales en diferentes partes del país. Porque resulta que los indígenas viven en ese lugar. Así es. Y tienen que vivir y tienen que mantenerse de eso. Obviamente, ¿no? Claro. Entonces, el término de la conservación, que lo establece muy bien el Convenio sobre Biodiversidad Biológica, es uso sostenible, es planificación, es aprovechamiento de los recursos para la subsistencia, también dice, ¿no?, claro, de los pueblos indígenas, pero también es preservación de aquellas especies que estén en peligro de extinción. Entonces, por eso es que el indígena sabe qué cazar y qué no cazar. Así es. Y cuál es la época en la que se caza y cuál es la época en la que no se caza. Entonces, ese término es totalmente compatible con la existencia de pueblos indígenas en áreas protegidas, pero que además Bolivia, en el momento que ratifique ese convenio, se siente obligado a crear áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad, y que además le establece al Estado la administración también, de manera planificada y ordenada, que no se hace hasta ahora, sobre todo con este gobierno. Entonces, eso para nosotros, dentro de la política, ahora en el proyecto que tenemos, es justamente empezar a poner en práctica esos principios que tiene ahora la Constitución. Que son válidos para el Tibnis y son válidos para el altiplano y para Cochabamba, para en cualquier parte, en cualquier parte, ¿no? Entonces, ahí nosotros entramos en una planificación ordenada, que las actividades no pueden ser incompatibles con la existencia de los recursos naturales o áreas protegidas. No. Y de eso hace de que hasta ahora sigan existiendo, ¿no? Sin esa ley, ya los pueblos indígenas venían aplicando la conservación, ¿no? Y ahora con la ley
hace de que ciertos proyectos se tengan que establecer claramente las reglas de juego, lo que ahora en la Constitución habla del estudio de evaluación de impacto ambiental. Claro. Que eso es la mitigación posterior. Eso es un principio, ¿no?, para establecer las políticas de restauración, mitigación y conservación de un desarrollo sostenible dentro de un área determinada. Lo que garantiza para mí y para los hijos y los hijos de mis hijos, ¿no? Entonces, ahí es donde planteamos este tema. No lo vemos incompatible, más bien lo vemos compatible, porque nosotros, yo como candidato y el partido, dentro de los principios filosóficos es el respeto a la vida, a la naturaleza, al medio ambiente, que fueron nuestras luchas siempre desde 1990, ¿no? Claro. El tema de salud, de educación, de economía. Eso le iba a decir, ¿no? Eso le iba a decir. A ver, las ciudades en el país, debe haber 50 ciudades que tienen características diferentes, al campo, a lo rural. Son las ciudades que están o muy pobladas, como el caso de Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba, o medianamente pobladas como son las otras. Hablemos de Trinidad, hablemos de Cobija, de Tarija, sí, y todo esto. Pero estamos hablando de realidades diferentes. Son ya parte de un otro mundo. ¿Cómo compatibilizar esto desde la visión del presidente, del gobernante, que tiene que hacer lo que usted habla, un equilibrio de todo este tipo de cosas? Ahí es donde nosotros planteamos como partido, ¿no?, el tema de la política de gestión social de Estado. ¿Qué significa eso? Significa el ordenamiento de todos los recursos naturales que permita ver al país y a los bolivianos cuán es la capacidad y sobre todo la existencia de sus recursos naturales que tienen. Lo que va a llevar a definir una política económica integral, ¿no? Pero además lleva también a definir una política de restauración, de recuperación y de preservación de aquellos recursos naturales o especies que estén en peligro de extinción. Entonces, eso te da un ordenamiento claro que las ciudades deben, a partir de ese principio, establecer ciudades verdes. ¿Qué significa eso? Empezar a valorar los recursos forestales, que mayormente hay en Bolivia. Tenemos ciudades, vamos a decir en términos vulgares, ciudades pelados, ¿no?, que no tienen árboles que cumplen una función importante ambientalmente, ¿no? Y ahí es donde planteamos nosotros también políticas de Estado que permita la recuperación. Tenemos en el Chaco Tarijeño, ¿no?, en el Aguarahue, un parque tan importante también, que de acuerdo a los estudios es un área donde almacena gran cantidad de agua dulce, ¿no?, para todo el Chaco Tarijeño. Un área que tiene 34 pozos de pasivos ambientales en actividad petrolera. Quebradas totalmente llenas de crudo. Eso lo conoce bien porque ha trabajado en esa zona. Eso lo conozco bien y he Ajá. estado allá, ¿no?, Claro. 2 años. Quebradas llenas de crudo que hasta ahorita el Estado no ha hecho absolutamente nada. ¿Llenas de crudo? Llenas de crudo, ¿no? O sea, de petróleo. De petróleo que están recién botando salido, de sí. los pozos con más de 40 años que están ahí, ¿no? Y esos pasivos ambientales, el Estado, ahora que tenemos una Constitución que protege el medio ambiente, resulta que no se definen políticas ambientales de restauración. Entonces, eso lleva a una compatibilidad totalmente diferente. Ahí están las diferencias que nosotros tenemos frente a los otros candidatos que luchamos por la naturaleza, luchamos por la vida, pero también luchamos por recuperar ese Estado de Derecho. Cuando me dice educación y salud, 2 problemas que ustedes como pueblos indígenas lo sufren. La falta bueno, ustedes no tienen ni postas sanitarias decentes,
y las escuelas y los colegios son cada vez más paupérrimos. Frente a eso hay un país que tiene problemas en las ciudades. El otro día nos decía la señora candidata de Tuto Quiroga, nos decía, del Beni tienen que traer a Santa Cruz a alguien para someterse a una terapia intensiva y no aguantó el señor y se murió. ¿Ah? Tomás Ayargui nos decía esto, que ella lo estaba viendo y que lo había sufrido ese problema porque lo había visto. Ustedes saben del tipo que se enferma en el TIPNI si no lo pueden llevar a Trinidad siquiera, ¿verdad? Así es, así es. El otro día estuve acá, la semana anterior estuve en el colegio médico, ¿no? Y créeme, Carlos, que para mí fue una experiencia tan interesante y tan bonita, ¿no? Tuto Quiroga, un hombre que nació, vamos a decir, en una ciudad, vivió en 4 paredes, con aire acondicionado, con televisión y con todo. El candidato del Partido Verde nació en el Tibnis, allá en el monte, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia, no? La diferencia es que una persona que nació allá en el monte, que se conoce la realidad, que vive allá uno en el campo, pero también conoce la realidad que vive la gente en la ciudad. No es lo mismo que nacer en la ciudad con 4 paredes, con aire acondicionado, con empleada, con todo, que muy poco conoce del área rural. Si conoce porque se la cuentan o porque fue por ahí nomás. Entonces, esas son las diferencias y créeme que yo me sentí muy feliz ser un candidato, no porque esté de candidato, sino por esa experiencia que conozco, esa integralidad ciudad. Finalmente mucha más gente va a saber lo que son ustedes. Claro. ¿No? Y ahí es donde nosotros tenemos definido, ¿no? En el tema de salud y educación, una alta inversión para salud que permita establecer un seguro universal de salud de manera gratuita, porque el niño que nace tiene que estar asegurado hasta que muere. Hay el seguro ahora hasta los 5 años, ¿no? Y de ahí se olvida el Estado de uno. Hasta los 65. Hasta los 65. Entonces, ¿quién responde? Entonces, ahí planteamos nosotros un seguro universal de salud desde que nace hasta que muere, pero también establecemos que ese seguro no sea como el seguro de ahora. Yo no estoy asegurado de nada, pero los que están asegurados van y le dan la receta y no hay medicamento en ese seguro. Entonces, ¿de qué nos sirve el seguro? De ahí es donde planteamos nosotros una garantía, ¿no? Que se debe también establecer los medicamentos que correspondan, ¿no? Para garantizar no solamente la salud de la persona, sino la vida de la persona. Entonces, el otro es una fuerte inversión en el tema de la construcción de hospitales de tercer nivel en todo el país. Si tenemos recursos económicos, ¿por qué no se lo puede hacer? ¿Se lo está dirigiendo mal los recursos? Se lo está dirigiendo mal, ¿no? Tenemos un satélite que costó 302 millones de dólares, que le tenemos, ya Bolivia tiene una deuda con China, ¿no? Tenemos aviones, tenemos un montón de cosas que deberían eso invertirse en salud, en infraestructura, con equipamiento, con ítem, debidamente especializado también a los profesionales médicos, y ahí es donde nosotros planteamos, ¿no? Una política donde el Estado tiene que ser verdaderamente responsable, como dice la Constitución. ¿Educación? En el tema de educación, nosotros planteamos una política de Estado que también se tiene que invertir en infraestructura en todo el país, ¿no? Pero también se tiene que establecer ítem, pero hay un tema que para nosotros es tan elemental, el tema de la recuperación de los valores de la educación, que totalmente se ha devaluado tanto que la juventud ha perdido los valores, los principios, ese respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Es un tema que preocupa, sobre todo a Fernando Vargas, que se educó allá en el monte y cuando llegó a la ciudad es totalmente diferente. Entonces eso quisiéramos, ese es el interés
de Fernando Vargas, del partido, recuperar esos valores, pero también el tema de la tecnificación. ¿Qué significa eso? Que nuestros hijos no solamente salgan de bachiller, sino también salgan técnicos superiores o técnicos medios, porque nosotros planteamos una economía para el país, cambiar la matriz consumista que es el Estado, que somos un Estado consumista, somos un Estado exportador de materia prima. De ahí es que definimos políticas de Estado para incentivar a través del Estado, estableciendo créditos para el pequeño y el mediano, sea agricultor, sea ganadero, sea textil en la ciudad, sea manufacturero o otras actividades debidamente organizado para volcar a este país, dejar de ser un país consumidor y convertirnos en un país productor, pero también la transformación de ese producto que permita darle un valor agregado, y ahí es donde necesitamos a los técnicos de nuestra juventud que empiecen a ser parte de sí mismos la reconstrucción de este país. Entonces, ahí vemos un tema. El otro tema importante para nosotros es el tema de salud y educación, pero el tema salarial, sí, ¿no? Es un tema que sí, así es un problema cada vez. Si hay plata, si estamos nadando en plata, como dice el gobierno, ¿no? ¿Por qué no arreglamos esos problemas? Entonces, ahí el Partido Verde plantea una nivelación salarial en el marco de un estudio responsable, ¿no? Que permita darle pues un salario digno a una persona que más o menos, no puedo decir yo que esté al 100% de la canasta familiar, pero que por lo menos te garantice, ¿no? Que el trabajador, el obrero, se sienta realmente que le llega un buen salario, pero que además, con el tema de la transformación de los productos, podemos también resolver el problema económico de las familias. Ok, yo le agradezco por la visita. Ya está invitado, ya sabe. Si viene la próxima semana, quiero seguir conversando con usted. ¿Puede ser? Claro que sí. No es tan difícil. No es difícil, okay. Y le agradezco bastante, Carlos, por esta entrevista, okay, y por llegar al pueblo boliviano, plantearle, sabemos que los problemas de inseguridad ciudadana, después hablaremos de ese otro tema. Vamos a hablar de eso. Por eso, es un tema por eso necesito que venga más. Ahora, si tiene un viernes, nos llaman para que venga a hablar más largo. Tenemos un programa de 2 horas, de nada más que de eso. ¿Ok? Perfecto. Ya nos Muchas gracias. ponemos de acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Ok, vámonos al corte.